Invocaciones iniciales. Saludo a esta realidad Sat, en la que todos los seres animados e inanimados se manifiestan como si tuvieran una existencia independiente. Permanecen durante unos instantes y desaparecen para siempre. Me inclino ante esta conciencia, Chit, que toma la triple forma de conocedor, conocimiento y conocido, desdoblándose como el que ve, la visión y lo visto, y transformándose en el actor, lo hecho y la acción. Rindo culto a esta felicidad absoluta, Ananda, que es la vida de todos los seres, cuya dichosa manifestación emana del que contempla la espuma de este océano de felicidad. Sat, Chit y Ananda son los tres aspectos esenciales de Brahman: la existencia, la conciencia y la felicidad absoluta. A ellas recurre el anónimo redactor del Yoga Vajista, como es tradicional en el inicio de todo sutra. Libro 6, Nirvana Kanda, sobre la liberación. 116, Ava parte. Descripción de los estados mentales. Continuación. En ese momento deseé fundirme en la conciencia de aquel ser en el que me había introducido. Cuando abandoné el hoyos de aquel ser con el fin de introducirme en su conciencia, mis propios sentidos se despertaron de repente, pero los contuve y al instante entré en aquella conciencia como había deseado. En cuanto entré en la conciencia del otro ser, experiencia dos mundos al mismo tiempo. Todas las cosas parecían duplicadas, pero como ambas inteligencias perceptoras eran semejantes, la dualidad aparecía como algo sutilmente mezclado, como el agua y la leche, sin que pudiera separar una de otra. En ese momento, dirigí la conciencia del otro ser hacia mi interior con la ayuda de mi conciencia, y los dos mundos se fundieron en uno solo, como el que se cura de una diplopía pasa a ver una luna donde estaba viendo dos. No había abandonado mi propia inteligencia, pero mi mundo pensado se superponía exactamente sobre el mundo pensado por el otro ser, y de este modo comencé a experienciar el mundo tal cual es. Después de algún tiempo, el otro ser se durmió y yo aproveché los rayos de su mente. El otro ser había recogido sus sentidos con sus respectivas funciones, como una tortuga recoge sus patas dentro de la concha. Sus órganos sensibles estaban como muertos y solo existían como formas pintadas en un cuadro. Yo estaba en su interior y seguí el curso de su mente y penetré en su corazón. Por unos momentos disfruté de la felicidad del sueño profundo. Después
volví a introducirme en el Ojas. Todos sus canales o nadis estaban congestionados a causa de la fatiga y por el alimento y la bebida que había tomado. El prana fluía lentamente a través de su nariz. El prana regresó a su fuente, el corazón, y abandonó la mente y su percepción de lo material, porque el corazón es su objeto y sede natural. La conciencia, el ser, era ahora su propio objeto y no había ninguna actividad externa. Brillaba en sí misma como ella misma. En ese momento, Rama preguntó con curiosidad: pero si la mente solo puede pensar por medio del prana y éste había dejado de actuar, ¿qué es esa mente en sí misma? Vasavipashit no tardó en responder: aunque el cuerpo parece ser real, en realidad no existe. La mente es tan real como una montaña vista en un sueño. Puesto que ningún objeto ha sido creado jamás, porque no hay causa para ello, la mente que ve esos objetos tampoco existe. Todo es Brahman, e incluso el cuerpo, la mente y todo lo demás solo son Brahman. No puedo describirte la manera en que los conocedores de la verdad ven esta aparente paradoja. La conciencia infinita, una e indivisible, se percibe a sí misma como su propio objeto, y eso es lo que conocemos como chitta o mente. Cuando surge la noción de movimiento, esa noción se manifiesta como el prana o la fuerza vital que permite el movimiento de los cuerpos. Ese prana produce las percepciones por medio de los sentidos y entonces aparece lo que conocemos como mundo. Chitta o la mente es, pues, el creador del mundo con todo lo que hay de real y de irreal en él. El prana o fuerza vital ha sido imaginado por la mente cuando ésta piensa que tiene que moverse. Aunque en algunas ocasiones, si está muy cansada y se sumerge en el sueño profundo, prescinda temporalmente de él. Vuelve a retomarlo de inmediato para seguir moviéndose a voluntad. En el momento en que ese prana se une con la mente, ésta ve el mundo objetivo y no recupera su verdadera naturaleza de conciencia pura, mientras sigue firmemente convencida de que no quiere prescindir del movimiento que ese prana permite a su cuerpo. La mente experiencia el dolor porque no para de moverse de un extremo a otro de la percepción, es decir, del objeto al sujeto. Este dolor no puede cesar hasta que no brota el autoconocimiento, que es lo único que puede acabar con el erróneo pensamiento de que la conciencia es un objeto. El autoconocimiento no aparece hasta que no se investigan los caminos de la liberación. Pero uno puede investigar ese tema de muchas formas distintas. La mente
mantiene constantemente la idea de que el prana o fuerza vital es su propia vida y por esa razón permanece en el prana. Cuando el cuerpo goza de bienestar, la mente funciona correctamente, pero cuando el cuerpo no se siente bien, la mente no ve otra cosa que aquel trastorno físico que le produce molestias y preocupaciones. Mientras el prana está ocupado de sus vigorosos movimientos, se absorbe en ellos y es incapaz de buscar el autoconocimiento. La relación entre la mente y el prana es la misma que la de un conductor y su vehículo. Esa es la idea concebida por la conciencia en un principio y así se mantiene en todo momento. El que no está iluminado no es capaz de trascender esta relación inicial. La persona ignorante sigue manteniendo imperturbables las ideas de tiempo, espacio, materia, mente, prana y cuerpo. Cuando la mente y el prana funcionan armoniosamente, la persona puede desarrollar actividades diversas. Pero cuando hay una perturbación en aquella relación, la persona es afectada por esta desarmonía. Cuando ambas, la mente y el prana, dejan de actuar, el jiva está en sueño profundo. Cuando las nadis están obstruidas por el alimento u otras causas, el movimiento del prana se obstaculiza y sobreviene el sueño profundo. A veces no existe esta obstrucción del alimento, pero las nadis están muy fatigadas o debilitadas por la enfermedad, y en ese caso el prana tampoco es capaz de circular libremente y también sobreviene el sueño profundo. En suma, cuando las nadis están obstruidas por impurezas y el prana tiene que realizar un esfuerzo excesivo para circular, el cuerpo se sume en el sueño profundo. Cuando cayó el día, aquel ser en cuyo corazón había entrado, cayó dormido. Entonces disfruté del sueño profundo. Cuando el alimento ingerido por aquel ser fue debidamente digerido y las nadis volvieron a desatascarse, el prana comenzó a mover vigorosamente el cuerpo y aquel ser se despertó de nuevo. Entonces vi cómo salía el sol y aparecía el mundo en su corazón. Vi todo esto como realmente era, pero aquel mundo estaba sumido en la disolución cósmica. Me vi a mí mismo sentado en una casa con mi compañera. La corriente cósmica nos arrastraba con casa y todo, mientras nosotros hacíamos esfuerzos por mantenernos con vida. De pronto, la casa en la que estábamos instalados saltó hecha pedazos. Salté al agua, abandonando a mis hijos y a mi compañera con el único interés de salvar mi vida. Unas veces me hundía en la corriente y otras emergía en superficie. Por fin encontré una roca donde hacer pie y descansar durante unos momentos, pero una ola gigantesca me golpeó y me tiró de nuevo al agua.
no hubo ningún tipo de sufrimiento que no fuera experienciado por mí en aquellos momentos. Mientras tanto, a causa de la completa desesperación en la que me encontraba, recordé toda mi vida pasada en una especie de samadhi. Había entrado en otra persona en mi deseo de conocer el estado onírico y me di cuenta de que lo que estaba percibiendo era una ilusión. Al mismo tiempo, era consciente de mi situación presente y aunque me veía arrastrado por la corriente, sentía alegría. Mientras observaba la riada y la destrucción que estaba causando, pensé que para el destino no había nada imposible. Esta impetuosa corriente estaba arrastrando a su paso a todos los dioses. Las gigantescas olas, que parecían vigorosos elefantes, llegaban a tocar el trono del Creador, Brahma. Tenían la fuerza de 1000 leones y cubrían el cielo como nubes descomunales. Los dioses protectores de la tierra, con sus palacios y vehículos, eran abatidos y arrastrados por la impetuosa corriente. Continuará en el próximo video.